que se sienta cuando yo hable de parte tuya. Por eso cuando Moisés llega donde ellos, que le dicen, yo estoy aquí hoy, pero yo no vine yo solo, sino que el gran yo soy me ha enviado a este lugar. En el momento en que Moisés llega, aleluya, todo el mundo tiene que aceptar y comprender que aquel hombre había un llamado, porque el hombre no llegó simplemente, aleluya, diciendo que una voz le habló, sino que la boca le escuchó, también caminaba y le estaba repartando. Aleluya, gloria a Dios. Este llamado de este hombre me impacta de tal manera, gloria a Dios, porque yo pudiendo ver cómo Dios se le aparece, aleluya, y la forma en que Dios se le aparece, relata la Biblia que Dios se le aparece a través de una salsa. Una salsa es un árbol, gloria a Dios, que se desarrolla o que se da en el desierto. ¿Cuántos saben que en el momento en que Dios llamó a aquel hombre se encontraba en una zona desértica? Aleluya. Dice que cuando Dios lo llamó se le apareció a través de una salsa que ardía y no se consumía. Lo que le llamó la atención a aquel hombre no era que la salsa estaba ardiendo, porque aquel hombre acostumbrado a ver salsa que se prendía, aleluya, en el desierto. Lo que le llamó la atención a aquel hombre fue que la salsa ardía, pero que el fuego que tenía la salsa no se la apagaba. Relata la Biblia que cuando aquel hombre, aleluya, ve esto fue lo que le llamó la atención. Y yo me pregunto de qué manera o por qué Dios elige llamar a este hombre de esta manera. Cuando me pongo a estudiar, a investigar el significado de la salsa, me doy cuenta que en el Génesis, aleluya, Dios en un momento a causa del pecado del hombre, relata la Biblia que cuando el hombre peca delante de Dios, en el principio todos los árboles que existían eran buenos. En el principio todo lo que la tierra producía era bueno para el hombre, gloria a Dios. Pero el hombre ve el pecado. Entonces Dios le dice que la salsa iba a producir, aleluya, espinos, y que le iba a producir caldo y salsa, aleluya. Dice que cuando eso era causa del pecado del hombre, entonces como Dios, la tierra, aleluya, la salsa siendo un árbol que vino por el pecado del hombre, Dios decide llamar al hombre a través de este árbol. Cuando me pongo a investigar y me voy en oración y a preguntarle a Dios el significado de la salsa, Dios, aleluya, empieza a hablar a mi espíritu de una manera poderosa. Y yo me doy cuenta que la salsa tiene un significado poderoso. Lo primero es que la salsa se da en zona desértica. La salsa cuando nace crece un árbol bonito, un árbol frondoso, un árbol verde. No es un árbol, aleluya, que a la vista humana pueda parecer muy bello, pero el verdor que produce la salsa, aleluya, llama la atención. Lo segundo es, aleluya, que la salsa, conforme al tiempo que va pasando, como se da en zona desértica, como se da en zonas donde no tienen ningún tipo de recursos, como se da en zonas donde nadie puede socorrerla, donde no hay otro árbol que pueda darle sombra, donde no recibe agua, donde no recibe ningún tipo de sustento, la salsa tiende a secarse, la salsa tiende a ponerse vieja, la salsa tiende, aleluya, a perder todos los nutrientes que necesita algo para estar vivo. Pero algo que me impacta y aleluya, me fortaleció mi espíritu a la hora de estudiar es que la salsa, cuando es un árbol verde, cuando empieza a crecer, es un árbol que no crece mucho para arriba, pero su raíz se la echa profunda. Por eso, en el momento de la sequedad, en el momento de la crisis, en el momento en que no tienen ningún tipo de sustento, lo que hace que la salsa permanezca con vida es que su raíz se le echa profunda. La salsa representa el tipo de creyente que en un momento Dios lo lleva al desierto, que en un momento empieza a aparecer con dificultades, que en un momento empieza a ser machacado, pero el hecho de que sus raíces estén fundamentadas en el gran yo soy, el hecho de que sus raíces estén plantadas, fundamentadas en aquel que todo lo puede, es lo que le permite permanecer con vida por encima de lo fuerte que parezca la circunstancia. Cuando sigo investigando, gloria a Dios, aleluya, me doy cuenta que era común en aquel tiempo usted pasar por el desierto y usted ver un árbol de esto prendido en fuego, usted ver que un árbol de esto, aleluya, estuviera ardiendo, y era aquel nivel de sequedad, el nivel de sequía que se producía en el desierto, y que aquel árbol, aleluya, estuviera seco, era lo que provocaba que aquel árbol se prendiera en fuego. Por eso, a la hora de Dios llamar a Moisés, a la hora de Dios, aleluya, aparecerse de la salsa, lo que le llamó la atención a Moisés no fue que la salsa estaba prendida, fue que la salsa estaba prendida pero no se consumía. Hay gente que Dios le ha permitido entrar en un estado de desesperación. Hay gente que Dios le ha llevado al desierto para que ellos puedan entender y comprender lo que realmente ellos son dentro del camino. Hay gente que Dios me decía están pasando por situaciones muy fuertes, están pasando por
situaciones precarias están siendo machacadas en estos últimos tiempos, aleluya. Pero es lo que te voy a decir. El estado, aleluya, es que muchos te critican por tu postrer estado. Aunque muchos te critican por tu, aleluya, por la sequedad que tal vez te está manifestando. Ese mismo día se van a sorprender contigo. No porque el fuego te va a caer, sino porque el fuego no se te va a volver a apagar, aleluya. Yo no sé cuánto pueden creer la palabra que yo estoy manifestando. No hay gente que su desierto lo que está produciendo es fuego, siento lo que está produciendo gloria. Hay gente que su desierto lo que está provocando es que la gloria descienda sobre ellos y que la gloria no los mande, que la gloria camine con ellos, que la gloria no los suelte nunca jamás. Yo siento a Dios muy fuerte aquí, aleluya. Hay alguien que Dios le está hablando a su espíritu, aleluya. Y le está diciendo, aleluya, lo que tú estás pasando está produciendo fuego. Lo que tú estás pasando está produciendo gloria. Lo que tú te encuentras pasando, aleluya, no es para venderte, aleluya. No es para que tú mengues, aleluya. Es que el fuego te va a caer, aleluya. Es que la gloria te va a visitar, aleluya. Es que hay algo que yo he preparado para ti, aleluya, que viene de camino. Yo no sé quién te está hablando, pero alguien te lo está diciendo. Prepárate para lo que viene. Prepárate para el fuego. Prepárate, porque lo que voy a hacer con tu casa es poderoso. Prepárate, porque lo que voy a hacer contigo es impresionante. Todo el que te criticó, todo el que habla mal de ti, todo el que te dio necesidad, esas son las gente que se van a sorprender por lo que voy a empezar a hacer contigo. Aleluya. Las dificultades te enseñan a depender de Dios. Aleluya. La crisis te enseña a depender del que te llamó. Aleluya. El proceso te enseña, aleluya, a depender de aquel, aleluya, que en un momento te designó un nombre. Aleluya. Hoy usted ve un sinnúmero de gente operando en llamado poderoso. Gente, aleluya, que usted en un momento lo vio que profetizaban. Gente que en un momento usted lo vio haciendo cosas poderosas. Y hoy en día usted dice, pero fulano andaba muy bien, fulano predicaba, fulano las señales le seguían. ¿Y qué pasó ahora? Fue que hubieron gente que operaron conforme el llamado, pero se olvidaron del Dios que lo llamó en un momento. Es que hay gente, aleluya, que está dependiendo, aleluya, de un llamado, aleluya, pero se le olvidó, aleluya, que fue un Dios que lo llamó. Y ellos caminaron conforme el llamado, pero dejaron sentado en su trono aquel que todo lo puede, aleluya. Por eso usted ve que hay gente, aleluya, que se levantan y caminan muy bonito, pero la crisis y la tempestad los mueven del lugar, porque fueron gente que nunca echaron sus raíces en aquel que todo lo puede. Hay gente que se encuentran de pie, aleluya, me dice el Espíritu, porque su fe la fundamentaron en el que todo lo puede. Hay gente que están aquí, aleluya, que empezaron con otros. Hoy en día otros se encuentran descarriados. Hoy en día hay otros que no tienen esperanza, pero tú estás aquí, aleluya, porque tú fundaste tu, aleluya, tus raíces en aquel que todo lo puede. Tú te encuentras aquí, aleluya, porque te entendiste que el que te llamó tiene más poder que lo que te está atacando. Cuando tú conoces, aleluya, que el que te llamó es más poderoso que el llamado. Cuando tú conoces y entiendes, aleluya, que es necesario tú no ir simplemente con un llamado, aleluya, y hablar bonito, gloria a Dios, sino que más importante que todo eso, aleluya, es tener el respaldo divino de parte de Dios. Aleluya. Cuando tú conoces el que te llamó, cuando tú conoces a aquel que te marcó, cuando tú conoces el que te separó, porque hoy se encuentra perdido, tú entiendes que las adversidades y que los problemas no pueden moverte del lugar donde Dios te colocó. Tú entiendes que las adversidades, aleluya, y las dificultades que aparecen en el camino no tienen poder para desarraigarte del lugar donde Dios te plantó. Aleluya. Por eso usted ve un hombre en un momento, aleluya, que Jesús le dice, toma, aleluya, camino en pos de mí, aleluya. Pero aquel hombre le dice a Jesús, yo voy a ir detrás de ti, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Aleluya. Jesús entonces le dice que se quede con tú y su papá, aleluya. Como tú le dices a la resurrección y la vida que tú vas a ir para tu entierro, saca el hombre supiera que tenía la vida al frente de él. En ningún momento le dice, aleluya. Por eso, cuando tú entiendes que el Dios que te llamó, cuando tú entiendes que el que te llamó tiene poder, cuando tú entiendes que el Dios que te sirve está por encima de las adversidades, de los problemas, no importa cómo te la hagas, tu
adorando, aleluya. Yo siento en mi espíritu, aleluya. Hay personas que en los últimos días han venido teniendo ataques muy fuertes. Yo siento en mi espíritu, aleluya. Hay gente que está de pie, aleluya, simplemente por sus raíces, que por fuera, aleluya, muestran una imagen, pero que saben que están pasando momentos de crisis, momentos difíciles, momentos de adversidad muy fuertes. Gloria a Dios, aleluya. Hay gente, aleluya, que están siendo machacadas al extremo. En estos últimos tiempos, aleluya, estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles en el pueblo de Dios, donde todos los hombres que se levantan, aleluya, marcados por el Padre, están viviendo persecuciones muy fuertes, están viviendo circunstancias muy fuertes, están viviendo situaciones, aleluya, que parecen locas, que parecen traumantes, aleluya. La iglesia ha empezado a ser zarandeada, el pueblo de Dios ha empezado a ser machacado. El pueblo de Dios ha empezado a ser perseguido, pero por encima de todas las dificultades nosotros tenemos una esperanza viva y de poder. Pablo hemos seguido siendo atribulado, siendo, aleluya, gloria a Dios, machacado por lo que él portaba y por lo que él hablaba de parte de Dios. Pablo entendía que su confianza estaba plena. En un momento, cuando le llegó su último momento, dice Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, ahora me